Saludos para todos, queridos, que Dios les bendiga. Estamos ya iniciando nuestro estudio de este martes. Qué bueno que podamos reencontrarnos de nuevo en torno a la Escritura, poder profundizar en ella, crecer espiritualmente a partir de ese conocimiento. Y, por supuesto, como les dije la semana pasada, estamos aquí estudiando este manual. Este manual es un manual que se llama Discipulado Eficaz porque nos lleva en un proceso del discipulado, ¿verdad? Por supuesto, el discipulado requiere un intercambio, una experiencia. Y por eso este manual solamente nos está brindando el aspecto, digamos, del conocimiento teórico, pero lo correcto es que esto también se convierta en algo que nos exija una experiencia vital y sobre todo nos ponga en contacto con una persona que se pueda convertir en nuestro mentor, de quien podamos aprender, un cristiano que tenga una trayectoria de vida y que haya también pasado por el proceso de aprender a seguir al Señor Jesucristo en medio de su vida personal. Hoy tenemos un estudio fantástico porque vamos a estudiar la comunión que hubo entre Jesús y el Padre. Y digo que es fantástico porque es algo tan evidente en el Nuevo Testamento al leer los Evangelios, la relación que hubo entre Jesús y el Padre, la comunión, ese nivel. No sé si ustedes recuerdan, pero la semana pasada yo les dije que el nivel más profundo de conocimiento es la comunión. Así que el Padre y el Hijo se conocen a tan profundo nivel que son precisamente, por eso son nuestras referencias, son, ¿verdad? El paradigma de lo que seguimos, precisamente porque la relación padre-hijo, esa relación es dinámica. ¿Y por qué es tan importante estudiar eso? Es importante, entre otras cosas. Primero porque es la comunión más profunda, el conocimiento más profundo que existe entre el Padre y el Hijo. Pero no solamente eso, es que nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios. Así que viendo la relación de Jesús con su Padre, eso de alguna manera nos ayuda a nosotros, nos sirve de referencia para que nosotros sepamos también cómo es que vamos a llevar a cabo la relación. Porque la semana pasada hablamos de la necesidad de entrar a la dimensión Abba, es decir, de conocer a Dios como Abba, como el Padre cercano, el que nos quiere que entremos en esa relación vital, dinámica, profunda, fresca, ¿verdad? Cara a cara con Él. Pero hoy vamos a aprender, a partir de lo que hizo Jesús, vamos a aprender cómo es que llevamos eso a cabo. Porque si no, bueno, hay un faltante, hay algo que no hace sentido. Pero hoy vamos a complementar entonces lo que vimos la semana pasada, el hecho de que Dios nos invita a entrar en esa relación y hoy vamos a aprender, viendo a Jesús cómo lo llevó a cabo en su propia persona, vamos a aprender a hacerlo. Vamos a aprender a hacerlo, es decir, a cómo ejecutarlo, cómo es en la vida real, cómo es que eso sucede. Entonces, por eso este estudio es particularmente interesante, importante. Además que, como les dije, desde el punto de vista teológico, no hay conocimiento superior al conocimiento que hay entre el Padre y el Hijo. No hay una comunión superior que la comunión que hay entre el Padre y el Hijo. Y por lo tanto, como Dios vive así, Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir así. Por eso la iglesia es el lugar donde ensayamos a vivir en el cielo. Es decir, en la iglesia tendríamos que aprender a vivir en esos niveles de comunión, de conocimiento entre los hermanos, esa vida profunda, esa vida fresca, dinámica, esa vida en el vínculo del amor, donde no estamos buscando lo personal, lo propio, sino que estamos buscando el beneficio de los otros y donde crecemos unos en relación con otros y vamos, ¿verdad? Desarrollándonos como seres humanos, como personas, a la imagen y la semejanza de nuestro Señor. Bueno, vamos a orar y entonces vamos a meternos en el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, como les dije, la relación, la comunión entre el Padre y el Hijo. Oremos. Padre, gracias por este tiempo maravilloso. Permítenos aprender a vivir de esa manera y permítenos que nuestra vida espiritual se desarrolle profundamente en esa relación a la que tú nos llamas, a la que tú nos invitas y a la que nosotros estamos deseosos de entrar porque nos resulta lo más espectacular del mundo, lo más excitante de esta vida terrena.
es poder entrar desde ya en esa intimidad contigo, Padre. Así que nosotros te pedimos que hables a nuestro corazón en este tiempo. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, maravilloso. Yo les dije la semana pasada, ustedes lo recordarán, que algo que Jesús hizo con sus discípulos fue continuamente llevarlos a la fuente, llevarlos a esa relación con el Padre. Cuando oren, les dijo Jesús a sus discípulos, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Porque para Jesús era muy importante que los discípulos entendieran que Dios era el Padre de ellos, Padre nuestro. Jesús está continuamente modelándoles, enseñándoles con su propio ejemplo, y hablándoles con acciones, les está mostrando cómo es que se vive esa relación. Los está llevando, les está dando la enseñanza, pero también les está sirviendo de modelo para que ellos aprendan también por medio de lo que ven a Jesús hacer. Hay muchas citas bíblicas donde Jesús, ¿verdad? Jesús en Mateo 6, por ejemplo, les dice, ¿verdad? Habla de que tenemos que aprender a abrir la puerta y cerrar la puerta y quedarnos a solas con el Padre, ¿verdad? Así que Jesús ahí, cuando les habla de la oración, les está enseñando la importancia de meterse ahí en el cuarto, en la habitación del Padre. Cerrar la puerta en este contexto significa tener quietud, es decir, no hay prisa, porque si vas con el tiempo contado, como mucha gente hace su devocional, ¿verdad? En 30 segundos, en 10 minutos o en 30, bueno, espérate. Lo maravilloso es que puedas cerrar la puerta sin prisa, a detenerte a disfrutar, a poder estar en tiempo de calidad con el Padre. Y eso es precisamente lo que hace Jesús. Si usted va a Marcos en el capítulo 1, por ahí por el verso 35, se dice que Jesús, levantándose muy temprano, aún de noche, en plena oscuridad, se iba a un lugar a solas, para estar a solas. O sea, se salía del lugar donde estaba con sus discípulos y se iba a otro sitio para poder estar en intimidad. Fíjense, Jesús ve la necesidad de apartarse de los discípulos, ve la necesidad de dejarlos por un momento y de enfocarse en una sola cosa. Y es ese tiempo de comunión. ¿Sabe por qué? Porque la comunión no la puede reemplazar nada. La comunión con el Padre no la puede reemplazar la relación con los discípulos. No, la relación con los discípulos es importante, obviamente, pero no puede reemplazar la relación con el Padre. Nada puede reemplazar la relación que todos nosotros debemos tener con el Padre. Y por eso es que Jesús, ¿verdad?, les enseña a sus discípulos precisamente eso. Les enseña a hacer un stop, a poner, ¿verdad?, unos límites y a reservar, a proteger ese tiempo de calidad que no debe tener interferencia, que no le debe competir ninguna otra cosa que ¿verdad?, de alguna manera se convierte en un estorbo para ese tiempo que tiene que ser obviamente de calidad. Y tiempo de calidad pues tiene que ser protegido, tiene que ser defendido. Y Jesús defendió su tiempo de calidad con el Padre. Porque si no tienes tiempo de calidad con el Padre, tampoco vas a tener tiempo de calidad con los discípulos. Entonces, si no tienes tiempo de calidad con Dios, bueno, eso se va a reflejar en el resto de tus relaciones. Y por eso es importante, porque cuando nosotros pasamos tiempo de calidad con Dios, vamos a ser más comprensibles con las demás personas, vamos a ser más solidarios, vamos a ser más fraternales, vamos a ser más amorosos, vamos a ser más firmes cuando toca hacerlo. Pero todo eso lo sacamos precisamente de estar a solas con Él. Y por eso es que es impostergable, es irreemplazable. Además, tú no puedes nunca mandar a alguien a tener comunión por ti. Así que Jesús tenía que ir en persona. No podía decir, bueno, muchachos, hoy no tengo tiempo porque tengo que ir a muchas aldeas. Vayan ustedes y tengan la comunión al Padre por mí. No se puede. No se puede. Es algo que solamente tú puedes hacer. Y por lo tanto, nosotros tenemos que organizar nuestro tiempo, tenemos que organizar nuestra vida, porque eso es lo importante. Si usted va ahí a Lucas en el capítulo 10, verso más o menos como hacia la parte final, verso 38 en adelante, está la historia de María y Marta. Y en el contexto de esa relación, de esa visita que Jesús hace a Betania, a la casa donde vivía
Lázaro con sus dos hermanas, María y Marta, en el contexto de esa visita, es donde Jesús dice, solamente hay una cosa importante, y María la escogió. Y se está refiriendo a estar a los pies de Jesús, a quedarse quieto allí, a frenarlo todo, a ponerlo todo en stop, ¿verdad? Y dedicarse a una sola cosa, y es atender, ¿verdad? Con vigilancia, cautela, de forma muy apegada y profunda, a absorber todo lo que Jesús tiene que decir y participar de esa comunión íntima y cercana con Él. Así que Jesús le dice a Marta, tú estás muy ocupada, estás entreteniendo en los oficios y estás descuidando lo importante. Tu hermana escogió lo importante y no le será quitado. Es decir, no hay manera alguna en que eso pueda ser reemplazado por algo más. No le va a ser quitado. ¿Por qué no le va a ser quitado? Porque ella escogió hacer lo importante. Y entonces eso significa que lo importante es quedarnos quietos. Porque si nosotros no hacemos lo importante, entonces esas otras cosas urgentes no las vamos a poder llevar a cabo correctamente. Las vamos a hacer en la carne, las vamos a hacer en nuestra fuerza, las vamos a hacer, ¿verdad? De una manera que lo que va a hacer es entorpecer, dañar y salpicarle a la gente lo mal que nosotros estamos. Pero en cambio, cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, de ahí para abajo todas las otras cosas tienen que ir funcionando bien. Porque de alguna manera estar bien con Dios nos predispone, nos prepara para estar bien con los demás. Así que eso es lo importante. Jesús, ¿verdad? Volviendo a Marcos capítulo 1, Jesús deja a sus discípulos y se va a estar a solas con el Padre. Y ahí estaba en comunión con el Padre. Ahora, alguien dice, bueno, pero Jesús y el Padre, tienen una relación espiritual. ¿Por qué tenía que apartar? Porque Jesús vino a la tierra como ser humano. Y Jesús como ser humano, pues estaba limitado al tiempo-espacio. Y por lo tanto Jesús, entonces, tenía que hacerlo de esa forma. Además que Jesús, a través de hacerlo así, nos está enseñando a nosotros cómo debemos nosotros hacerlo. Y lo que podemos aprender de esto, obviamente, es que nosotros tenemos que liberar tiempo, tenemos que saber apartarnos, tenemos que despegarnos por un momento del grupo, porque nuestra vida espiritual depende de ese tiempo de calidad, de comunión intensa, de estar en la presencia del Señor, de aprender a escuchar la voz de Dios, de poder adorarlo, ¿verdad? De poder intercambiar con Él, de poder abrirle el corazón y de poder absorber lo que Dios nos ministra, nos imparte durante ese tiempo, que es maravilloso. Entonces, si nosotros no tenemos ese tiempo de enchufarnos a la fuente, es como el celular, que si usted no lo carga, no le carga la batería, bueno, no le va a funcionar, no va a trabajar. Y va a llegar un momento que se va a desgastar absolutamente la batería y ya, entonces se apagó. Entonces no hay botón que usted le pise que lo eche a andar, no, porque el problema no es el botón, no es la parte, no es la fabricación que tuvo algún tipo de error o de programación o de funcionamiento. El problema es que no tiene energía eléctrica, porque no estuvo conectado a la fuente. Y entonces pasa lo mismo con nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual comienza a palidecer y por último, ¿verdad? Las funciones dejan de hacerse, de hacerse evidentes, de manifestarse en nuestra vida, precisamente porque hemos perdido la conexión con la fuente. Entonces, a lo que nos llama esto es a entender la importancia de conectarnos a la fuente. Jesús no vivió su vida pública, ni privada ni pública, es decir, Jesús no vivió en la tierra, no vivió como el encarnado Hijo de Dios, sin vivir en esa continua relación de comunión, porque ese es el estado normal como Dios vive. Es decir, así vive Dios eternamente, así vivió Dios eternamente en la eternidad pasada. Ese es su estado normal y permanente. Y por lo tanto, Dios lo que nos vino a enseñar fue a vivir en ese estado normal y permanente, para que ese estado también sea nuestro estado normal y permanente. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir en esa relación dinámica, continua, esa comunión permanente con Dios. Ahora, Jesús se apartaba. En otra ocasión, en los evangelios, y de hecho eso aparece en más de una vez en los evangelios, Jesús le dice a sus discípulos, ¿verdad?
móntense en la barca y espérenme del otro lado del lago. Es decir, los mandaba solos, en ese trayecto solos, y él se quedaba acá para estar a solas con el Padre. Es decir, el mismo Jesús reconocía tener necesidad de ese tiempo, necesidad de esa cercanía, necesidad de cultivar ese tiempo de intimidad, de descargar su batería, de echarle aceite a la lámpara. Entonces, mandaba a sus discípulos, es decir, se deshacía de ellos por un rato, y obviamente, no porque había algo malo en estar con ellos, sino que todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. Los discípulos captaron, después de tantos años de vivir con Jesús, ¿verdad? En este tiempo de su ministerio público, que son precisamente los discípulos que le dicen a Jesús, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque los discípulos habían captado que todo el eje del ministerio público del Señor Jesucristo dependía absolutamente de ese tiempo en que el Señor se apartaba a orar, a estar a solas, a tener comunión. Ahí es donde estaba la clave de todo. Ellos después se les prendió el foco, entendieron que eso era lo que necesitaban aprender a hacer, porque ahí es donde estaba el secreto que ellos tenían que aprender a implementar en sus propias vidas. Así que, bueno, aquí hay una enseñanza obvia, ¿sí? Es tan nítida, tan clara que no podemos pasarla, dejar de verla o pasar de largo ante ella, no, es muy evidente. Y es que nosotros no podemos dar nada a no ser que nosotros estemos conectados a la fuente. Nosotros solamente transferimos lo que Dios nos da. Pero la única manera que Dios nos puede dar eso es en esa relación cercana, íntima, ¿verdad? Si el cable no entra dentro del tomacorriente, bueno, no le comienza a circular la electricidad por el cable. El cable en sí mismo no produce electricidad. Si el cable no se conecta a la fuente, no hay forma de que la electricidad pueda pasar de un extremo A a un extremo B. No, el cable solamente puede llevar esa electricidad una vez que está conectada a la fuente. Entonces nosotros solamente llevamos lo que el Señor nos da, y lo que nos da está íntimamente relacionado al tiempo que nosotros pasemos de calidad enchufados en Él. Es decir, Juan lo pone en el capítulo 15 de Juan, donde habla de que separados de mí nada pueden hacer. Tienen que permanecer en mí. La palabra permanecer en mí se refiere a esa relación continua, íntima. En la manera que nosotros aprendemos a permanecer en Él, en esa medida podemos llevar fruto. En esa medida podemos ser de bendición a otros. En esa medida nosotros podemos, ¿verdad?, irradiar lo que el Señor nos da, lo que el Señor nos imparte. Pero si nosotros no permanecemos en Él, ¿verdad? Y por eso el ejemplo que Jesús usa en esa analogía del árbol, del árbol de uva, de la vid, el habla de los pámpanos, de las uvas, donde están, donde están unidas, donde están, ¿verdad?, pegadas las uvas, de donde se alimentan y de donde están colgadas. Precisamente porque si el árbol, esa rama se pierde su conexión con el árbol, bueno, por supuesto no hay posibilidad de fruto, ninguna. No hay nada, absolutamente. Es decir, la garantía del fruto tiene que ver directamente con estar conectado, con permanecer unido a la mata, a ese pequeño arbusto que es el árbol de la vid, el árbol que da la uva. Es muy importante, porque sin comunión nosotros no tenemos ni siquiera para nosotros mismos, mucho menos para darle a los demás. Entonces, por eso es que el Señor Jesucristo nos enseña, uno, no porque, bueno, Dios nos está dando una lección, ¿verdad? Y era una lección inaplazable, ¿no? Ese es su estilo de vida. Lo está enseñando porque de esa manera Dios vive.
Es decir, no es que Dios se programó, no, esa es la manera como Dios vive. Dios vive permanentemente en ese estado de comunión. Y por lo tanto, para Jesús, enseñarle esto a sus discípulos no era una cuestión para lo que tuvo que hacer un gran esfuerzo. No, lo que tuvo es que Jesús vivió como ha vivido siempre, porque, como les dije, la comunión entre el Padre y el Hijo es una comunión que pertenece a la eternidad pasada. Es el estado normal en que Dios vive. El Padre y el Hijo viven en una eterna, permanente comunión. Así que la conclusión de todo esto, es muy importante entender este asunto, es que Dios quiere que nosotros vivamos como hijos. Cuando Jesús se encarna, Jesús viene a la tierra a vivir como hijo del Padre, para enseñarnos a nosotros cómo vivir como hijos. Es decir, viendo a Jesús vivir, aprendemos cómo es que nosotros nos toca vivir, porque nosotros somos hijos. Jesús vino como el primogénito, pero Dios quiere que todos los hijos de Dios vivan como el primogénito. Así que la manera como Jesús vivió en esa permanente comunión con el Padre, en ese cultivar ese tiempo, ¿verdad?, íntimo, eso nos enseña a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Y para eso nos va a tocar, ¿qué cosa? Uno, nos vamos a tener que reorganizar nuestro tiempo, nuestras prioridades. Vamos a tener que reorganizar nuestro calendario, nuestro horario. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos sacrificar la comunión. Otras cosas tal vez, pero eso no lo podemos sacrificar, porque ya les expliqué que de la misma manera que el árbol se separa, la rama se separa del árbol, ya las posibilidades de llevar fruto son imposibles. De la misma manera, si nosotros no guardamos esa comunión, no la cultivamos, pues obviamente nosotros no vamos a tener ni para nosotros ni para los demás. Y la otra cosa es que vivir la vida cristiana sin comunión va a ser terriblemente latoso, va a ser terriblemente complicado, va a ser terriblemente difícil. Lo que hace que nosotros podamos vivir felizmente, contentamente y ¿verdad?, con apremio y con arrojo y con determinación la vida cristiana, es cuando nosotros aprendemos a vivir en comunión. Si no aprendemos a vivir en comunión, entonces todo nos va a costar, se va a convertir en algo, ¿verdad?, que nos va a estresar, que nos va a dificultar. No vamos a disfrutar esa relación con Él. No vamos a disfrutar lo que es la vida. Dios no nos llamó a vivir en religión. Dios nos llamó a vivir en comunión. Así que cuando nosotros entramos en esa comunión, aprendemos a vivir en esa comunión, entonces nosotros podemos vivir plenamente la experiencia de fe. Conclusión. La conclusión de este tiempo, de esta lección, es precisamente que nosotros no podemos eximirnos de la presencia de Dios, no podemos eximirnos de la comunión con Él. Usted no puede mandar a nadie a tener comunión con usted. Dios te espera a ti. Tú tienes tu puesto asignado y en ese puesto solamente puedes estar tú. Y por lo tanto, eso va a requerir que nosotros nos hagamos conscientes, número uno. Número dos, que nosotros aprendamos en el ejercicio del dominio propio, aprendamos a establecer las prioridades. Y tres, que aprendamos a movernos en esa relación fresca, dinámica con Él, en esa vida de comunión como hizo nuestro Señor. Nos va a tocar apartarnos, nos va a tocar levantarnos en otro horario, nos va a tocar hacer algún tipo de enmienda, será necesario. Pero lo importante, y esto es lo que yo quiero garantizarle el día de hoy, cuando usted se sumerge en eso, cuando usted aprende a vincularse, a relacionarse íntimamente con el Padre, eso es algo primero que lo va a sorprender, porque es una dimensión diferente. Dos, usted no va a querer vivir fuera de eso. Después que usted aprende a vivir allá adentro, usted no va a querer vivir sin estar conectado a la fuente. Y tercero, una vez que usted experimente eso y vea los resultados que eso trae para la vida propia y para la vida de los demás, entonces usted va a ver la finalidad de cultivar ese tiempo. Así que, de nuevo, pruébelo para que usted entienda
de forma empírica lo que yo le estoy tratando de comunicar por medio de palabras. Porque hay que experimentarlo porque, de nuevo, la comunión no es algo que podemos explicar, a no ser que alguien esté en la comunión, no puede entender lo que estamos diciendo. Por eso es que yo le conmino a que usted entre en esa experiencia vital de intimidad con el Padre. Eso va a fortalecernos en todos los aspectos de nuestra vida y nos va a brindar un horizonte que era desconocido para nosotros y que te lo estás perdiendo. Lo estás perdiendo porque está tan cercano y al mismo tiempo tan distante, pero todo eso se puede acortar en el momento en que tú determinas comenzar a cultivar ese tiempo con él. Así que, bueno, es algo a lo que de la única manera que lo vamos a poder entender es cuando nosotros nos sumergimos, nos metemos. No se puede aprender a nadar a no ser que uno esté en el agua nadando. Así que esa es, digamos, la conclusión y el reto que yo dejo con ustedes para al final de esta clase. Recuerden, el próximo domingo nos estamos reuniendo como siempre a las 11 de la mañana. Es un tiempo muy importante para que usted, ¿verdad?, se consolide, se fortalezca en las cosas del Señor. Así que, por favor, tomen nota de eso. Todos los domingos 11 de la mañana, siempre en nuestro templo, nuestra sede, en el 6330 Southwest de la 40 calle, aquí en la ciudad de Miami. Que Dios les manda un fuerte abrazo, que tengan una semana muy bendecida y si el Señor nos puede, un abrazo para todos.